Un saludo en el nombre del Señor, hermanos. Y siempre es una alegría estar el día domingo aquí para compartir la palabra del Señor. Y semana tras semana estar estudiando la palabra del Señor, exponiendo la palabra del Señor de manera que pueda edificar nuestras vidas. Así que damos también la bienvenida a quienes vienen por primera vez o tal vez están volviendo de bastante tiempo. Es agradable encontrar personas que vienen por primera vez o encontrarnos con personas que están viniendo, están visitando de bastante tiempo la congregación. Los animamos a que sigan estudiando la palabra del Señor. Amén. Pues continuando con el tema, el día de hoy estamos en Primera de Pedro y esta vez vamos a ir al versículo 17 hasta el versículo 21 y dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias te damos en este día, porque venimos, Señor, a congregarnos los días domingos y a escuchar tu palabra, escudriñar tu palabra. Y también pedimos que el Espíritu Santo de la promesa que mora en nosotros sea nuestro maestro, sea nuestro guía, nuestro consolador. Y que podamos aprender tu palabra, que pueda, Señor, aplicarse en nuestras vidas y edificar nuestras vidas diariamente. Y también a la vez, Señor, queremos orar el día de hoy, Señor, por la nación, por este tiempo de elecciones que está viviendo, que tú puedas, Señor, poner las autoridades que corresponden, Señor, para bendición de la nación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el versículo clave de estos versículos que hemos leído está en el versículo 17 y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, los hermanos de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia debían conducirse en el temor de Dios. Eso es lo que está diciendo en 1 Pedro, especialmente el versículo 1, el versículo 2 del capítulo 1, refiriéndose a ellos, el apóstol Pedro está diciendo que deberían de conducirse en el temor de Dios. La anterior semana hemos hablado de que estos hermanos que están viviendo bajo la presión de la sociedad, una persecución de la sociedad, deberían de ser santos porque aunque hay presiones de la sociedad, aún así Dios demanda santidad porque Dios es santo y los que le siguen deben ser santos. Ahora está diciendo Pedro que los creyentes deben conducirse en el temor de Dios. Tiene mucha razón para decir esto porque Pedro está mirando su experiencia cuando escribe esta carta de lo que ha sido para él aceptar el llamado del Señor Jesucristo cuando lo llama a ser su discípulo, para el momento en que escribe esta carta, todo el proceso que sufre su vida cuando él aprende a conducirse en el temor de Dios. No siempre ha sido así la vida de Pedro. Era un apóstol que reaccionaba rápidamente ante cualquier situación que se les presentaba. ¿Cuántas veces frente al maestro Pedro ha sido rápido para reaccionar y no siempre ha podido conducirse en el temor de Dios, aún estando con el Señor Jesucristo? Por eso cuando ahora recomienda esto, el apóstol Pedro ha pasado mucha experiencia en su vida y sabe bien de lo que está hablando. En los versículos anteriores, como hemos dicho, hemos hablado de que Pedro recomienda la santidad. Pero ahora Pedro está diciendo que tienen que conducirse como verdaderos hijos de Dios. Realmente Pedro puede hablar esto porque puede hablar a partir de su propia experiencia. Hermanos, en estas primarias, antes de la elección para el presidente de los Estados Unidos, estas primarias nos están enseñando muchas cosas respecto de la conducta. Es de conocimiento público, hermanos, que algunos de los candidatos, y unos más que otros, no están demostrando una conducta que pueda ser seguida
por el resto de la población. Algunos creen que tienen el derecho de insultar, responder insultos, aún a sus oponentes, y la opinión pública lo conoce muy bien. Alguno estereotipa a su oponente, le habla en términos peyorativos y luego responde preguntas después de haber dañado la imagen del otro. Mire, la palabra del Señor nos habla de que las autoridades están para castigar, dice, al malo y para premiar el bueno. Pero cuando a veces las personas malas quieren ser autoridades, mire lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Dice también la Escritura en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, la palabra nos habla bien claro acerca de cómo nosotros debemos elegir aquellos o debemos querer que sean nuestras autoridades. Sin embargo, nos está enseñando que la conducta es bien importante. Este pasaje nos está hablando que la conducta de las personas revela si conoce o no conoce a Dios. En el contexto del apóstol Pedro les está diciendo, ustedes han nacido de nuevo, ustedes han sido transformados por el Señor y a pesar de eso se les pide santidad. Pero ¿saben qué? Si ustedes dicen que conocen a Dios, deben conducirse como personas que conocen a Dios. Hermanos, por eso que le he puesto el título a este sermón, Conduciéndonos. Y el sermón de hoy nos habla de que una buena conducta y consistente proviene de aquel que es hijo de Dios y ha sido redimido por Él. Hermanos, en estas elecciones hemos visto que tal vez discusiones que muchos de nuestros hijos no podrían ver si son pequeños. Pero tal vez este pasaje el día de hoy nos puede hablar, nos puede decir que la conducta de las personas son expresión de si tiene o no tiene relación con el Señor. Mire lo que es el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, los hijos de Dios tienen una conducta que agrada a Dios en el transcurso de toda su vida. Eso es lo que dice este pasaje en el versículo 17. Dice, los que invocan como a su Padre, a Dios que es justo, también se conducen en su temor toda su vida. O sea, si la persona dice que es creyente, que es hijo de Dios, tendrá una conducta que toma en cuenta a Dios durante toda su vida. Dios no hace acepción de personas, Él es justo con cada persona, consciente de ello. Los creyentes llevan una vida cristiana de buen testimonio. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. En otras palabras está diciendo, si dices que eres creyente, entonces estás diciendo que Dios es tu Padre. Hermanos, no se puede llamar Padre a la primera persona que pasa por la puerta. No le puedo decir papá, pero sí le voy a decir papá a aquel que apropiadamente es mi papá. Si tú no has sido adoptado por Dios como hijo, entonces Dios no es tu Padre. Entonces no se le puede llamar a Dios Padre, porque no es nuestro Padre. O no es tu Padre si Él no te ha adoptado. La palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Romanos 5:8 nos habla que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando Dios nos adopta, cuando Dios nos llama y nosotros aceptamos su llamado y nosotros le entregamos a Dios nuestra vida. O sea que si invocamos a aquel por Padre, aquel que no hace acepción de personas, ¿no? Sino que juzga la obra de cada uno, es que entonces debemos, dice este pasaje, comportarnos de acuerdo a lo que decimos que Dios es nuestro Padre. En otras palabras, está diciendo, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando de aquel que es creyente, tendrá una conducta que refleje que vive en el temor de Dios. Por esto, hermanos, empiezo mencionando esto, y no debemos ignorar cuando en una plataforma tan visible que está pasando ahora, en las primarias, en las elecciones,
evidentemente la conducta de las personas refleja el temor de Dios en su vida. No es una conducta sí y no, es una conducta constante. Está diciendo, conducíos en el temor de Dios en el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, está hablando de todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Es decir, que nosotros, como dice la Escritura, deberíamos de conducirnos en el temor de Dios toda nuestra vida cristiana. Eso se refiere con peregrinación. La palabra habla de que nosotros no somos residentes permanentes de esta tierra. El Señor Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos pasando temporalmente esta tierra. No vamos a vivir para siempre acá, vamos a vivir con el Señor. Así que está diciendo que si decimos que somos hijos de nuestro Padre y Dios es nuestro Padre, tenemos que conducirnos en el temor de Dios durante toda nuestra permanencia temporal en esta tierra. Eso quiere decir que los que invocan a Dios como su Padre, que es justo, también se conducen en el temor de Dios toda su vida. Si la persona dice que es creyente, hijo de Dios, tendrá una conducta que tome en cuenta a Dios durante toda su vida. Dios no hace acepción de personas. Él es justo con cada persona. Conscientes de ello, los creyentes llevan una vida cristiana de buen testimonio. Así estén en la plataforma política. Llevan una vida de buen testimonio. Los hijos de Dios tienen una conducta que agrada a Dios en el transcurso de toda su vida. Si decimos que Dios es nuestro Padre las 24 horas del día, los 365 días del año, hermanos. Y esto es lo que está hablando aquí Pedro, les está hablando a ellos, está diciendo, deben ser santos, es cierto, pero si ustedes dicen que son hijos de Dios, tiene que verse en su conducta, y no solamente en su conducta en ciertos momentos de su vida, sino en su conducta todo el tiempo de su peregrinación aquí en la tierra. Nosotros no somos residentes permanentes aquí en la tierra, somos temporales, pero mientras estamos aquí, tendría que verse, dice Pedro, esa conducta de tu vida diaria de que eres un hijo de Dios. Es un desafío esto para nosotros, no solamente para aquellos que están aspirando a posiciones altas, es un desafío para nosotros también. Es un desafío porque debiéramos mostrar esa consistencia de vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra vida. Veamos el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Los hijos de Dios están conscientes de que fueron rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo. No solamente decimos que Dios es nuestro Padre y que debemos mostrar una buena conducta durante el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, sino que también sabemos y estamos conscientes que Dios es nuestro Padre porque hemos sido rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace diferencia entre la conducta de aquel que es transformado por el Señor Jesucristo y en aquel que solamente se esfuerza por tener una buena conducta. Fuimos rescatados por Cristo de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, que no ha pecado y no por ninguna cosa material. El creyente fue rescatado por Cristo de una vana manera de vivir heredada de sus padres, con ningún valor material, más a través de la muerte sin pecado del Señor Jesucristo. Los creyentes salvos hemos sido rescatados de una vida pasada. El precio pagado por el rescate no es material, sino el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, como peregrinos, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo en las palabras del Señor. Y en los anteriores versos hemos visto acerca de la santidad, que a pesar de las presiones de la sociedad, todavía Pedro nos pide que seamos santos. No nos comportamos bien por esfuerzo propio solamente, sino porque sabemos que hemos sido rescatados por Dios. Al ser rescatados por Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón para comportarnos bien, para dar buen testimonio durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hermanos,
No son con cosas corruptibles como el oro y la plata que hemos sido rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro rescate no ha sido por pago de ninguna cosa material, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Una verdadera conducta que refleja el temor de Dios no es producida por el esfuerzo humano. Una verdadera conducta que refleja el temor de Dios es producida por el rescate que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en los méritos del Señor Jesucristo. Y entonces esta es la auténtica vida de aquel que es creyente en Cristo Jesús. Podemos hacer muchos esfuerzos para comportarnos bien, tener buena conducta por nuestro esfuerzo propio. Sin embargo, los creyentes tenemos una buena conducta, un buen comportamiento, porque hemos sido rescatados por Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que marca la diferencia entre uno que se comporta bien por esfuerzo propio y entre uno que se comporta bien por haber creído en el Señor Jesucristo. En una de las cadenas de televisión conocidas en el país, hicieron una serie de entrevistas a muchos de los periodistas que participan normalmente en los programas más resaltantes de esta cadena. Y le preguntaron, y el enfoque fue la persona que transformó tu vida. Cada uno de ellos empezó a presentar una persona, entre el periodismo también, a la cual había conocido y que le cambió su vida. Pero ninguno de ellos presentó al Señor Jesucristo como aquel que impactó su vida y cambió su vida. Este versículo está mostrando que el Señor Jesucristo no pecó, incluso en su muerte, y por esto su sacrificio es el único que vale para darnos una nueva conducta. Es cierto que podemos encontrar el testimonio, el impacto de personas que nosotros conocemos en nuestra vida, pero alguien que nos transforma nuestra vida definitivamente es el Señor Jesucristo. La buena conducta real viene a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos. Y esto es lo que nosotros necesitamos en nuestras propias vidas, que nosotros nos comportemos en el temor de Dios. Hagamos las cosas por el temor de Dios. A veces hacemos las cosas con otras motivaciones, nos comportamos con otras motivaciones, pero la Escritura está diciendo que la razón de tener un buen comportamiento es porque hemos sido transformados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos rescatados por Cristo de una vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, por el derramamiento de su sangre, sin haber pecado, además, y por ninguna cosa material que pudiese comprar esa salvación. El creyente fue rescatado por Cristo de una vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Con ningún valor material se ha comprado esto, más bien a través de la muerte y sin pecado del Señor Jesucristo en la cruz. Los creyentes salvos hemos sido rescatados de una vida pasada. El precio pagado por ese rescate no es material, sino el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los hijos de Dios están conscientes de que fueron rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Hermanos, no solamente nosotros tenemos que comportarnos bien porque tenemos temor de Dios, sino la razón por la cual tenemos que comportarnos bien, también una segunda razón, es porque estamos conscientes que nuestro rescate ha costado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Los hijos de Dios saben que su redención fue planeada por Dios para que viva con fe y esperanza. Y dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está diciendo, el rescate de los creyentes ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y para ser manifestado por amor a nosotros, por lo que creemos en Dios, que es el que le resucitó al Señor Jesucristo para que tengamos fe y para que tengamos esperanza. O sea, el rescate estaba planificado desde antes que el mundo existiera, pero que se reveló por amor de Dios en nuestro tiempo, por lo que creemos en Él, que resucitó al Señor Jesucristo y para que tengamos fe y esperanza. La redención, hermanos, fue destinada por Dios antes de la creación. Y esto tenía su tiempo de manifestación, y esto solo es posible a través de creer en la resurrección del Señor Jesucristo, que glorifica a Dios para que tengamos fe y esperanza en Dios.
Dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, el plan de salvación que Dios tenía fue hecho antes de la fundación del mismo y para gloria de sí mismo. Y también tenía un tiempo en el cual tenía que manifestarse, y es en la primera época de la era cristiana, en los primeros 100 años, pero que tendría alcance hasta el día de hoy para nosotros, del Señor que vino a nacer en Belén. O sea que esto ya estaba destinado desde antes, la salvación, y es lo que está diciéndoles Pedro a ellos. Esta salvación que ustedes tienen es una salvación que ha sido planificada desde antes de la fundación del mundo. No es ninguna casualidad que tiene. O sea, su buena conducta, su buen comportamiento es por el temor de Dios, es cierto. Pero es también porque entendemos que Dios nos ha rescatado y somos nuevas criaturas. Pero también es porque Dios había planificado este rescate desde antes de la fundación del mundo. También tenía un tiempo de manifestarse, y justamente fue cuando el Señor vino a Belén. Dios escogió un hombre, Abraham, luego Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Judá, hizo una nación, luego esta nación se dividió entre 2 reinos, fueron llevados a Asiria y a Babilonia, y los judíos volvieron en el tiempo apropiado para que el Señor Jesucristo naciese otra vez en la tierra prometida. Todo hizo esto Dios por amor de nosotros, a nosotros, porque Dios nos ama. O sea que nuestra buena conducta está asociada no solamente a que sabemos que hemos sido rescatados, sino también a que sabemos que Dios planeó mucho antes de que el mundo fuera creado y por amor. Por eso, hermanos, la buena conducta, el buen comportamiento del cristiano no es casualidad. El buen comportamiento del creyente está en el plan de Dios. Dios quiere que todas las personas tengan un comportamiento que sea en el temor de Dios. Pero no siempre es así en este mundo. Pero a los que hemos creído en Cristo, Dios demanda que nosotros nos comportemos en el temor de Dios, porque entendemos que hemos sido rescatados por Dios y que ese rescate había sido organizado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso que la conducta de una persona va a decir si esta persona cree o no cree en Dios, si entiende o no entiende estos principios de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que llama la atención todo lo que ahora públicamente está sucediendo. Dios hizo esto por amor de nosotros. Nuestra buena conducta cristiana es una respuesta a la muestra de amor de Dios hacia nosotros. En síntesis, eso es lo que es. Si hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas y hemos entendido de dónde viene nuestra responsabilidad de comportarnos bien, entonces hemos entendido el amor de Dios, hemos entendido que nuestro rescate viene desde antes de la fundación del mundo y que hemos sido rescatados por Dios. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, y los hijos de Dios creímos en Dios porque el Señor Jesucristo resucitó y ha glorificado al Padre. Lo que nos dio fe no solo para salvación, sino para vivir diariamente en toda nuestra peregrinación con una conducta cristiana. También una peregrinación con esperanza presente y con esperanza futura. Y casi repite 1 Corintios capítulo 13, aquí el apóstol Pedro, aunque 1 Corintios es escrito el apóstol Pablo. Pero dice, mediante la cual crees en Dios, que le ha resucitado de los muertos y le ha dado gloria, dice, para 2 cosas, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabe, hermano? Está conectando el buen comportamiento a la fe y a la esperanza que tienen las personas que han encontrado al Señor Jesucristo. Porque si nosotros tenemos fe para vivir la vida diaria, tenemos fe para salvación, hemos obtenido salvación, tenemos también esperanza de que un día estaremos con Él, por tanto vivimos con fe y vivimos también con esperanza, y esa fe y esa esperanza en el sacrificio del Señor Jesucristo, de que hemos sido rescatados y que este plan ha sido hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo, nos hace vivir a nosotros agradecidos y comportándonos bien en el temor de Dios. Hermanos, por eso que la conducta de una persona dice mucho de su entendimiento o no de las verdades de Dios. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hemos entendido de Dios?
¿Cómo es nuestra conducta delante de Dios? ¿Cómo nos comportamos diariamente delante del Señor? De acuerdo a nuestra conducta, vamos a poder ver cuánto hemos entendido o cuánto no hemos entendido de las verdades de Dios. El rescate ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado por amor a nosotros, por lo que creemos en Dios, que es el que resucitó al Señor Jesucristo para que tengamos fe y esperanza. El rescate estaba planificado desde antes de la fundación, que del mundo existiera, pero que se reveló por amor de Dios en nuestro tiempo, por lo que creemos en Dios, que resucitó al Señor Jesucristo para que tengamos fe y esperanza. Hermanos, la redención fue destinada por Dios antes de la creación, y esto tenía su tiempo de manifestación. Y esto solo es posible a través de creer en la resurrección del Señor Jesucristo, que glorifica a Dios para que tengamos fe y esperanza. Hermanos, los hijos de Dios saben que su redención fue planeada por Dios para que vivamos con fe y esperanza. Eso mismo les hace comportarse bien, a todo nivel. Y en esto no hay excepción. Esto es para el primero y para el último que vive en América. Y no solamente en América, sino en todo el mundo. Dios espera que todos aquellos que le conocen se comporten a la altura de su conocimiento, que han sido rescatados por Cristo y que su rescate ha sido planificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que una buena conducta implica una convicción profunda de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los hijos de Dios tienen una conducta que agrada a Dios en el transcurso de toda su vida. Los hijos de Dios están conscientes de que fueron rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios saben que su redención fue planeada por Dios para que viva con fe y con esperanza. Los que invocan a Dios como su Padre se conducen de acuerdo a eso porque saben que fueron rescatados por Él. Si una persona dice que es un hijo de Dios, vive una vida que da testimonio de ello porque sabe que fue rescatado por Dios por medio del invaluable sacrificio del Señor Jesucristo que le dio fe y esperanza. Los creyentes son hijos de un Dios justo que no hace diferencias, por eso tienen un buen testimonio, porque entienden el plan y el precio de la redención de Dios en el Señor Jesucristo, que resulta en fe y en esperanza. Los hijos de Dios tendrán una conducta agradable a Dios, porque fueron rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo para que vivan con fe y esperanza. Y es por eso que la palabra, y Pedro recomienda, que nos conduzcamos bien, porque nuestro comportamiento refleja cuán profundamente conocemos a Dios, cuán profundamente hemos entendido la verdad de Dios. Por eso es que en estas elecciones me ha llamado la atención lo que ha estado pasando públicamente. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a orar. Estamos llamados a orar porque dice la palabra del Señor que toda autoridad es puesta por Dios. Pero deberíamos de orar por aquellas que van a ser puestas por Dios, todavía no están puestas por Dios. Pero que Dios nos mande autoridades que de verdad se comporten como dice la palabra del Señor, que reflejen convicción, que aquel comportamiento no viene de esfuerzo humano solamente, sino de una profunda convicción de haber conocido al Señor Jesucristo. Y esto es lo que creo que todas las naciones quieren, pero por el lado de ahí nos toca a nosotros. Porque los que están en el lado público podemos ver sus conductas, pero a veces nosotros que estamos en el lado privado, en el lado que tal vez no nos ven todo el tiempo, también estamos llamados y desafiados para comportarnos y vivir en el temor de Dios durante la peregrinación de nuestra vida. No somos residentes permanentes de este mundo, solamente somos temporales, pero mientras vivamos en esta tierra temporalmente, daremos buen testimonio con nuestra conducta de que de verdad hemos conocido al Señor, de que entendemos que nuestro rescate ha sido pagado por un alto precio por el Señor y que este plan Dios había tenido desde antes de la fundación del mundo. Esto nos va a llevar a nosotros a comportarnos bien cada día. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias te damos. Y oramos, Señor, en este día, porque entendemos, Señor, que una buena conducta refleja, Señor, una profunda convicción de haberte conocido. Señor, podemos esforzarnos por tener una buena conducta,
Sin embargo, es mejor aquella que viene por entender, Señor, que tú nos has rescatado y que tú habías organizado ese plan de rescate desde antes de la fundación del mundo. Y para que nosotros podamos vivir en fe y en esperanza durante el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Y así como Pedro, Señor, les ha escrito a los hermanos de la dispersión, ahora tú nos hablas a nosotros para que nosotros podamos también andar en un buen testimonio y en una buena conducta que hable de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.